Muy bien. Muy buenos días. Es una gran alegría para mí poder estar con ustedes por varios motivos. Recién me operé y realmente me siento muy bien. Pensé que quizás a partir de la semana que viene o la otra semana estaría bien para poder estar con ustedes a full, pero gracias a Dios ya mi cuerpo y yo hemos hecho de todo que se puede hacer después de una cirugía. El martes alguien dijo algo chistoso y me reí sin dolores. Y un par de días después tragué algo un poco mal y empecé a toser. Y anteayer había una brisa fresca, empecé a estornudar y lo que pensé que iba a ser el fin del mundo no era nada. Entonces, gracias a Dios, me ha sanado muchísimo y estoy realmente muy bien, gracias a Él. La última vez que les hablé, les hablé de los lamentos en los salmos y cómo clamaban a Dios por necesidad, por ayuda, y cómo Dios estaba escuchando hasta nuestras quejas. Es importante compartir de corazón todo con el Señor. Hoy quiero hablar de otro lado. Quiero hablar de las parábolas, los dichos que Dios usa para enseñarnos a nosotros, como Él nos habla. Y las parábolas son algo muy interesante. Las parábolas de Jesús realmente son únicos. En toda la literatura humana no hay nada que realmente compara a las parábolas de Jesús. Por varios motivos, por varias razones, son algo que el hombre no hace, no enseña de esa manera. Jesús era el primer hermano, el primer hombre en toda la humanidad que ha enseñado usando historias que no eran reales, historias que no tenían un final, que terminaron en el medio del camino. Es el único que haya contado historias así, que no tenía moraleja, que no habla de bien y de mal, solamente presenta como una fotografía de un momento en una realidad posible. Lo que escuchamos de Marcelo, la parábola del buen samaritano, es muy interesante. Nosotros sabemos quién es el malo y quién es el bueno, quiénes son los malos y quién es el bueno de la historia. Pero si miramos bien a la historia, no dice ni una palabra de bien o de mal. No hay ningún juicio en toda la historia. Solamente es un relato breve, seco, con muy pocas palabras, de un hombre que va caminando de Jerusalén a Jericó. Ladrones lo atacaron, lo despojaron de todo, hasta la ropa, lo dejaron desnudo, golpeado, medio muerto. Pasó un sacerdote, pasó un levita, no pararon. Luego viene un hombre de Samaria y él para, lo cuida, lo cura, lo sube a su cabalgadura y lo lleva a un mesón donde hace atender, lo deja ahí y paga el mesonero por su estadía ahí. Pero no hay nada en todo ese relato de quién estaba haciendo bien o quién estaba haciendo el mal, y tampoco hay un final. ¿Cómo termina la historia? ¿Alcanzaron los ladrones y los llevaron a juicio? ¿El víctima sobrevivió?
o que se quedó con una infección y falleció de la infección. Volvió el samaritano o siguió su camino y nunca miró para atrás. No sabemos. ¿Cómo puede ser una historia que no termina? ¿Para qué sirve una historia que no nos dice qué hizo bien, quién hizo mal y cómo debemos portarnos? Pero al leerlo, de alguna manera el Espíritu nos habla y nos dice cómo debemos portarnos. Leemos el buen samaritano y sabemos que cuando vemos a alguien con necesidad, debiéramos extender la mano y colaborar. Es algo tan raro. Un profesor tiene que enseñar los pasos de qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, cuáles son los pasos para ir creciendo. Pero una historia de Jesús no es así. Las parábolas de Jesús, no hay pasos para seguir. Es un relato, es un momento de la historia, pero también es una historia inventada. ¿Cómo se llamó el víctima? ¿Era un hombre reconocido entre los judíos? ¿O era un hombre común cualquier? Hace el tiempo de Jesús, y después de eso, todas las historias tenían alguna base en la historia, en la realidad. Estuvieron historias del rey, de algún hombre importante, contaba de alguien específico. Tomaban un punto de su vida y lo agrandaron, lo hicieron algo especial. No eran historias de un hombre común. Pero Jesús cuenta de un hombre que va caminando de Jerusalén a Jericó. Un hombre. No tiene título. Es un hombre. El samaritano que viene caminando tampoco tiene algún nombre, un título. No habla de su autoridad, de su jerarquía, de su linaje. Es un hombre. Todos podemos identificar con ellos. También las historias antes y después de Jesús tenía alguna moraleja. Otro conjunto de historias antiguos son las fábulas de Aesop. Y siempre terminan con una moraleja. Termina con una frase que nos dice que eso es bueno, eso es lo que debiéramos hacer, eso es lo que da ganancia. Nos deja con un pensamiento. Pero las parábolas de Jesús no tienen nada de eso. Es solamente una imagen de ficción, una imagen creada en la imaginación de Jesús que es tan real que lo aceptamos como si estuviera una historia verídica del rey o de algún hombre importante. Lo aceptamos como verdad, pero lo hacemos porque es la verdad. Es una verdad real que nos habla al corazón. Cuando definimos una parábola, la definición típica estándar es que es una historia terrenal con un sentido espiritual. Una parábola tiene un sentido espiritual, pero está de algo terrenal, algo físico. Pero yo creo que eso es falso. Yo creo que una parábola es algo que trata de motivarnos. Está ahí para animarnos a mejorarnos. Yo preferiría llamarlo una patada. Cuando uno está portando mal y otro compañero lo patea para que se levante y se mueve.
creo que una parábola es como una patada que nos motiva a levantarnos y movernos y hacer lo que debemos hacer. Y una parábola nos mueve a hacer algo que nunca hayamos pensado hacer. Los de habla español tienen una ventaja sobre los que hablamos inglés como idioma materna. En español se habla mucho entre líneas. Usamos el subjuntivo, decimos cosas sin decir la cosa directamente. Vamos hablando de algo sin nombrarlo, pero hablamos en círculos y vamos acercando y esquivando y evitando decir, y la persona que entiende bien el español sabe lo que estamos diciendo. Y las parábolas de Jesús son un poco así, pero necesitamos ir creciéndonos espiritualmente para ir captando el sentido. Pero realmente no tenemos que ser un experto teológico, un experto en la teología para captar el sentido. Cualquiera puede leer la parábola del buen samaritano y ver a alguien con necesidad y extenderle la mano. La parábola nos motiva y lo aplicamos, el buen samaritano, en otros lugares. No tiene que ser alguien al lado del camino. Puede ser un compañero al lado en el trabajo, un vecino, un pariente en la casa. Vemos que necesita ayuda. Nunca hemos hecho y extendemos la mano y ayudamos. Ayudamos a la señora a pasar la aspiradora, lo que sea, porque viene algún visita y necesita la mano. Damos la mano. Hacemos algo que no estamos preparados para hacer. No estamos pensando que eso es mi deber hacer esto. No, es algo extra, algo especial. Y a veces es algo con un poco de peligro. El buen samaritano tenía alguna seguridad que los ladrones no estuvieron todavía en la zona. Si uno ve a alguien tirado en la ruta y está yendo en coche, ¿es buena idea parar? Los expertos dicen que no, hay que llamar al teléfono y seguir camino, seguir con velocidad, porque si uno parara, puede ser que es un truco para asaltar y robar el coche. Hay que no hacer todo menos parar. El samaritano tenía que saber que este camino entre Jerusalén y Jericó es famoso por tener ladrones, pandillas de ladrones por todo lado. Detrás de cualquier piedra puede haber alguien para robar. Pero igual el samaritano, con todo el riesgo, paró y dio la mano. También acá hay ¿a quién debiéramos darle la mano? Obvio que yo voy a ayudar a mi señora, que yo voy a ayudar a mis hijos. Si veo una necesidad, voy a ayudar a mis nietos, a los que están cerca a mí. Unos días atrás vi un vecino que necesitaba el cortapasto. Su cortapasto no arrancaba. Yo le llevé mi cortapasto. Es mi vecino y lo que se hace entre vecinos. Pero prestar mi cortapasto a un desconocido, eso sería otra cosa. ¿Quién me va a motivar a hacer eso? Jesús. Me va a motivar a hacer alguna locura y puede ser que me salga mal. Pero también puede ser que me sale bien
y crea una relación que lleva a una persona a conocer a Jesús. Pero el buen samaritano es una motivación, una patada para hacerme actuar de una manera que nunca he hecho. Y también es algo que sigue motivándonos. Yo no tengo la más mínima idea cuántas veces he escuchado, he leído, he estudiado este pasaje. El buen samaritano, estoy a full de leerlo, pero igual, en cualquier momento, cuando menos se espera, ese relato va a saltar a mi mente cuando veo alguna necesidad. Y si le permite a Dios moverme, actuar por mí, yo voy a extender la mano a alguien que necesita algo. Puedo acompañarle a casa, darle un viaje, llevarle un transporte, llevarle a su casa, al hospital, a donde necesita. Puede levantar un desconocido y empezar algo con Dios. Pero la parábola me anima a hacerlo. Es una manera de enseñar único en la historia. Hombres no hablaron de esa manera. ¿Y cómo puede una historia ser una historia y no tener un buen final? La historia termina, el buen samaritano deja el herido en el mesón y sigue su camino. Pero no hay un final. No hay ninguna palabra que Dios le dé alguna recompensa por lo que ha hecho. Ya su negocio sale muy bien cuando llega a Jerusalén. Lo que se está llevando en su burro se vende con gran precio por... No dice nada. Puede ser que esté asaltado cuando vuelve al camino. No sabemos. ¿Cómo es posible que una historia tenga valor cuando no tiene un final? En el año 1882, alguien en inglés escribió un relato breve que no tenía un final. Era de un rey malo que echaba a las personas a la arena para luchar, para morir. Y a veces jugaba con ellos. En un momento jugaba con uno en particular y el hombre con quien estaba jugando, él le dio 2 puertas grandes, 2 portones para elegir. Y detrás de un portón había una señorita linda que sería su esposa, su mujer, si abriera la puerta donde estaba ella. Pero detrás de la otra puerta era un tigre hambriento, un tigre que iba a comerle. Y encima, una mujer conocida le señala a cuál puerta abrir. Y ahí termina la historia. Uno no sabe si él cree a la mujer y abre la puerta que ella señala, si él descree a la mujer y abre la otra puerta, no se sabe cuál hay detrás de la puerta. Y nos deja ahí descolgado. ¿Qué hacemos con esa historia? Bien, una historia así no es una historia que nosotros leamos, es una historia que lea nosotros. Cuando yo digo lo que hace él, cuando yo pongo mi final sobre la historia, el final que yo pongo sobre la historia es el final que yo haría. Yo estoy comprometiéndome con mi final que pongo en la historia. Si yo pienso que él crea a la mujer y habla de la puerta que ella señala,
Yo digo eso porque soy dado a creer en las personas y aceptar lo que me digan que sea la verdad. Si yo digo que él abre la otra puerta, ellos señalan lo de la izquierda, yo hablo lo de la derecha, soy uno que no cree a otros. No acepto la palabra de otros. Yo tengo que investigar por mí mismo. La terminación, el final que yo pongo en la historia, realmente es de mí. Con la parábola del buen samaritano, con la parábola del hijo pródigo, la parábola termina con el padre en el campo rogándole al hijo mayor a entrar en la celebración. Y ahí termina. ¿El hijo mayor entra o el hijo mayor se queda fuera? Y en un sentido, todos nosotros sabemos en nuestro corazón cómo actúa, porque nos hemos metido en la historia y él hace lo que yo haría. Si yo estaría dispuesto a perdonar, a aceptar a alguien que me ha hecho mal, yo veo un hermano mayor entrando, abrazando a toda la familia, hasta el hijo menor que ha salido mal y ha vuelto. Si yo estoy más lento para perdonar, no. Quizás yo pienso que él va a quedarse afuera por un tiempo y luego va a entrar de a poco. Pero realmente no es la historia que lo dice. La historia está leyendo a mí y yo estoy el final. ¿Qué final pongo yo a la parábola? Porque el final viene de mí. Me hace pensar. No es justo. En el hebreo, la palabra que se deduce parábola también tiene otras traducciones, cubre otras zonas. A veces habla de un proverbio, o habla de un rompecabezas que uno tiene que investigar y encontrar el sentido. Pero no es una comunicación directa. No es punto 1, punto 2, punto 3 y la conclusión. Es algo que hace falta una investigación interna. Y la parábola es así. Y también la parábola nos agarra de un lado inesperado y de golpe nos hace ver que hemos hecho algo mal. Hemos fallado en algún deseo de seguir. Cuando David tomó a Betsabé, él no se dio cuenta de lo que había hecho. Seguro que su conciencia le molestaba un poco, pero cuando Natán vino a él y le contó la parábola que fue al lado, al vecino, y tomó su única oveja y la mató para usar una fiesta grande para sus amigos, este hombre debiera morir. Tendría que matar a un hombre que se tiene que pagar 4 veces lo que ha tomado. Y Natán dice, ese hombre es usted. Tiene varias esposas. Fue y tomó la esposa única del vecino y hasta mató al vecino para hacerlo. Pero hacía falta una parábola para hacerle ver cómo estaba viviendo. La parábola, Natán no vino para condenarle a él. Natán vino, le contó una historia. David, al escuchar la historia, reaccionó, juzgó a sí mismo
con fuerza, sin darse cuenta, por la forma de la parábola. Es muy, muy difícil pensar, escribir una parábola nueva. Hay muchos ejemplos en la Biblia de parábolas. Y a veces es una parábola que enseña de cómo es el reino de Dios. El reino de Dios es como una red que se echa a mar y cuando lo saca está lleno de cualquier cantidad, de cualquier variedad de pescado. Marcelo sabrá algo de eso. Yo nunca he sacado un gran red del mar para ver qué hay adentro. Pero viene con todo. Y uno no puede ir solamente sacando los peces que uno está buscando, porque la red saca todo. Y él está hablando del reino de Dios. Pero, ¿qué está hablando eso a mí? ¿Qué dice esa parábola a mí y a mí comportar? Perdón. ¿Qué dice a mi comportamiento? ¿Cómo enseño para asegurar que, como ahora mismo, para asegurar que estoy solamente hablando a los que quieren responder bien? No hay manera. Siempre hay personas que van a tomar mal lo que uno dice, van a reaccionar mal, pero uno igual habla. Y es interesante, en una iglesia hace falta hermanos nuevitos, hermanos mayores, un poco de todo. Hermanos que son muy expresivos, hermanos calladitos, hace falta un poco de todo. Años atrás, cuando estuve en Argentina, una nueva hermana no tenía, creo que no tenía ni 6 meses en la iglesia. Era el año 83, cuando votaron por primera vez en Argentina después de la dictadura militar. Y el domingo después nos contó de cómo, cuando estaba ahí haciendo cola para votar, alguien le dijo algo y ella reaccionó, empezó a contar de la grandeza de Jesús y que Jesús ha hecho para nosotros. Y no sé si alguien lo tomó su nombre como un maldición, pero algo le motivó y ella empezó a predicar como un sermón a los que estaban haciendo cola para votar. Ella echó la red a todo el grupo. No sabemos el resultado, no había manera como medirlo, pero había un grupo de personas desconocidos que escucharon el evangelio de la boca de alguien que tiene mucho corazón y muy pocos estudios, muy poca preparación. Pero estaba motivada por Jesús a echar la red. Nosotros tenemos que dejar que la parábola nos mueve. Es fácil sentarme atrás y decir, esa parábola tiene que ver con el reino de Dios y eso dice que el reino de Dios va a haber de todo tipo de pescado, de todo tipo de hombre, y en el juicio final vienen los ángeles y sacan los buenos de los malos y hace división, y eso es lo que quiere decir. Por un lado es así, pero por otro lado es un mensaje a mí de que yo debo echar la red y yo debo animar a todos a acercarse a Jesús. Y no solamente decir,
esa persona tiene muy buenas posibilidades de ser un buen hermano. Ese es alguien que yo quisiera tener a mi lado en la reunión. Uno no puede elegir. ¿Cómo era la relación entre los judíos y los samaritanos? ¿Los samaritanos eran buenos? Para los judíos, no. Es algo muy raro. Cuando Jesús iba contando la historia, iba contando primero del sacerdote que pasó, y luego el levita que pasó, y luego él tendría que haber sido un buen judío. Pero Jesús salta a otro lado, sale del pensamiento posible, elige una persona, la escoria de lo peor que puede haber sido. El negro más negro de negros. Los judíos vieron a los samaritanos como raza mezcla de paganos y con un poco de sangre judía, que eran idólatros, que tenían ídolos por todos lados, que no eran fieles al Señor. Y ellos realmente de Galilea o Judea cruzaron el río Jordán, caminaron por el otro lado y volvieron haciendo una desviación grande y no cruzaron camino directo por Samaria, no iba. Evitaron totalmente a caminar por Samaria para no ensuciarse, no corrompirse. Así pensaron de más de los samaritanos. Es un barrio donde uno no pasa nunca. Es un barrio para evitar. Es una villa donde gente como yo no caminan. Jesús caminó varias veces por Samaria. En un momento dijo que tenía que ir por Samaria. Jesús no hacía diferencia entre los lindos, rubios, jóvenes, guapos y los demás. Él echaba la red, hablaba a todos, hizo acercarse a todos que pudo. Y nos anima a nosotros a hacer lo mismo. Cuando leemos una parábola, no es fácil pensar que esta parábola es para mí. Esta parábola es para mi vida. Porque está hablando de otra realidad. Pero realmente entendemos bien a la parábola. Y si paramos un poco y meditamos un poco, nos deja entrar mejor en nosotros la parábola. En otro momento, caminando por la calle, vemos un momento en que podemos vivir la parábola. Y ahí es cuando la parábola realmente se hace carne en nosotros. Cuando actuamos por medio de la parábola. Cuando hacemos algo que no viene de mí hacer esto. Esto no era mi idea. Jesús dijo en un momento, en Mateo 5, que debemos hacer ver a nuestras obras para que la gente alabara a Dios. Muchas veces cuando termino de hablar, no toda la vez, ha pasado que después de predicar alguien me ha dicho, qué buena prédica, qué bien que hiciste, qué bien que hizo eso. ¿Cómo poder predicar para que alguien me diga qué grande es Dios? Qué grande es Dios que te haya dado esa palabra. Qué grande es Dios por la manera que me habló hoy. Ya, muchas veces cuando empecé a predicar, especialmente cuando alguien me dijo, ay, me gustó mucho la prédica de hoy. Yo como novato, muchas veces pregunté, ¿y qué es lo que te gustó? Y más que la mitad de las veces contaron algo que no haya dicho.
algo que no salió de mi boca es lo que más le impresionó de mi prédica. En las primeras instancias yo me ofendí un poco. ¿Cómo es que le encantó algo que yo no haya dicho? Yo no hablé de eso. Pero yo sé que en la mente humana, la mente va procesando y pensando en muchas más cosas que vamos escuchando. Tu mente va más rápido que mi boca. Entonces estás pensando y analizando, y por medio del Espíritu Santo, estás haciendo conexiones con mis palabras y con tu vida. Estás pensando en cosas que yo no estoy diciendo. El Señor está dándole mensaje más allá de que mis palabras. Ahí podéis alabar a Dios al escuchar mis palabras. No hace falta alabarme a mí porque es Dios quien está dando esas ideas de cómo aplicar esa parábola a tu vida. Yo espero que en la semana que viene, en las semanas que vienen, que puedan encontrar maneras para poner en carne viva las parábolas de Jesús y vivirlos en tu situación tan complicada por COVID y de otras situaciones, falta de trabajo, todo lo que rodea a nosotros. Yo espero que podrán vivir el momento siguiendo las palabras de Jesús en sus parábolas. Eso es una trabalengua. Pero que Dios los acompañe en estos días que vienen. Ha sido una alegría poder estar con ustedes y que Dios los bendiga.